Medicoblasto Podcast, su podcast de actualidad en medicina, con Juan Pablo Hernández y invitados. Hola y súper bienvenidos a este nuevo episodio de podcast Medicoblasto. Gracias por escucharnos. En este nuevo episodio hablaremos de inteligencia artificial. Es un tema de mucho interés y que en la actualidad se está hablando mucho de esto. Ustedes habrán escuchado sobre inteligencia artificial en otros podcasts, pero aquí queremos centrarnos en la inteligencia artificial en la práctica clínica, las fortalezas y dificultades que éstas presentan. Hoy tenemos el placer de contar con nuestro colega amigo nuevamente en nuestro podcast. Es un placer tenerlo nuevamente aquí. ¿Qué más, Santiago? ¿Cómo va? Bien, Juan, gracias por invitarme, feliz de estar acá y pues con este tema tan controvertido hay que abordarlo desde su definición. Sí, porque bueno, inteligencia artificial pues es un término muy grande, ¿no? Sino que hoy en día el mundo lo ha venido adaptando a muchas cosas, pero la salud no se ha quedado atrás. Entonces, la inteligencia artificial, la OMS y unos documentos la definen como la capacidad que tiene un algoritmo codificado en aprender de los datos que utiliza para hacer tareas automatizadas sin que deba ser programado explícitamente en cada paso. Esa es una definición buena, esa la encontré creo que en un artículo y en unos documentos de la OMS. Otra definición: un sistema de inteligencia artificial es un cómputo que, dados unos objetivos humanos definidos, puede hacer predicciones, recomendaciones o decisiones que influencien un ambiente real o virtual. La definición que yo tengo es: la inteligencia artificial es un campo de la ciencia y de la tecnología que busca crear máquinas y sistemas capaces de realizar tareas que normalmente haría un humano, como por ejemplo el reconocimiento de imágenes, procesamiento de lenguaje natural o aprendizaje automático y la toma de decisiones. La inteligencia artificial es una herramienta que va por la salud y que uso es mejorar la accesibilidad y la cobertura. Es lo que yo enfoco y pienso como profesional de la salud en este campo, ¿cierto? Porque se quiere es que la medicina, la salud llegue a las áreas de difícil acceso, ¿cierto? Sobre todo en los países subdesarrollados, cada carreteras que tienen difícil acceso, buen precio, ¿cierto? Entonces la inteligencia artificial llega hasta esos lugares y le da salud a todo el mundo de forma equitativa. Sí, o sea, la inteligencia artificial es una tecnología que no es nueva, porque eso empezó a desarrollarse más o menos hace 50 años, pero en ese entonces las computadoras no funcionaban adecuadamente, no eran tan rápidas como las actuales, entonces había ese famoso cuello de botella con los datos que se necesitaban para procesar, pero ahora actualmente con las computadoras que tenemos, las bases de datos y todo eso se pueden procesar muchísimo más rápido. A lo que voy con eso es que ahora todos los sistemas de salud, por ejemplo en Colombia, todas las empresas de salud no solamente tienen políticas de salud, sino que también tienen tecnología para prestar los servicios de salud, para prestar unos mejores servicios de salud. Bueno, ¿y de dónde sacan esta información? Pues esta información la sacan de las bases de datos que tienen estas empresas, y lo que buscan con esta información o la inteligencia artificial lo que hace con esta información es optimizar los procesos de atención en salud. Y aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial lo que promete es mejorar, optimizar los servicios de atención en salud. El uso del computador ya se ha reemplazado por el smartphone. Entonces la gente tiene muy fácil acceso a un smartphone, pero a través del smartphone, aunque tengan no cosas totalmente aceptables para la salud mental, que ya lo hemos hablado, yo creo que el 70% de las enfermedades son prevenibles, y para prevenir hay que educar, y si uno educa, pues entonces está ahorrándose muchísimas cosas. Entonces miren que este es un tema súper interesante, porque la inteligencia artificial utiliza las bases de datos para poder generar algoritmos, y ahí es donde va que esta inteligencia artificial puede generar algoritmos de predicción con todas las bases de datos que las empresas prestadoras de salud tienen. Y de esta forma es que se utilizaría la inteligencia artificial en atención primaria, porque sería una herramienta que se utilizaría para hacer prevención de enfermedades, como en el caso, por ejemplo, de la retinopatía diabética. Entonces, con esos algoritmos se diría: este paciente tiene o va a tener retinopatía diabética, y utilizando esta herramienta que es la inteligencia artificial, llegaríamos a ser, digamos, más eficiente en la atención primaria.
la inteligencia artificial llevar igualdad a la gente y también sirve para, por ejemplo, para preparación de una pandemia, sirve también para tomar decisiones en salud pública. Lo que usted habla de, por ejemplo, predecir de la retinopatía diabética es muy sencillo porque digamos que tenemos una lista de pacientes que están en una hoja de cálculo de Excel, entonces la inteligencia artificial computa un anciano masculino con diabetes y digamos tiene bajos niveles socioeconómicos según el estrato, luego no se, le pone la tasa de filtración glomerular, la tiene pues no filtra bien, le tiene una microalbuminuria alta, entonces él computa todo eso y dice, este individuo tiene una alta probabilidad de desarrollar retinopatía diabética, entonces por favor llámelo y que la gente lo notifique rápido porque si no el señor va a perder la vista. Entonces también pueden ser predictivos, por ejemplo, para detección de alto riesgo de trastornos de salud mental o enfermedades cardiovasculares, para eso sirve. Lo otro es que estaba viendo en ese artículo que ella hablaba en Estados Unidos, con una farmacéutica, hicieron un algoritmo para predecir precisamente qué pacientes iban a tener retinopatía diabética, pero esto tuvo como resultado que el algoritmo es como todavía muy inmaduro y necesita de evaluación externa, es decir, de que el médico esté acompañando, digamos, el proceso y diagnóstico con esa inteligencia artificial, porque podría ser que se dieran tratamientos innecesarios o podría ser que no se tratara en algunas situaciones. Yo creo que más sería tratamientos innecesarios. Claro, eso también es uno de los puntos importantes a tocar, o sea, que la interacción y la programación de un humano, pero de un humano que tenga el conocimiento en el área de la salud y aparte también se le tiene que ofrecer a la persona unas herramientas digitales, ¿cierto? Y tecnológicas para que ella pueda acceder, digamos, usted se pone a buscar en internet, entonces usted busca una pantallita un poco que dice, tómate tal cosa para el dolor de cabeza, y no es el punto es que la persona entienda los verdaderos síntomas de alarma y que esa tecnología que le está mostrando todo eso no le cree una paranoia o tampoco lo subestime, pero que sea algo muy técnico, sea, es algo muy complejo. Y que esa misma inteligencia artificial, entre lo que leí de lo que investigamos, es que esos desarrolladores no deben tener conflictos de interés comercial o político. O sea, no podemos dejar que, por ejemplo, una industria que hace tratamiento para la neuropatía periférica por diabetes, sea lo que empieza, ellos son los que hagan los scores y las escalas y las empiezan a desarrollar software, ¿cierto? Para que los médicos lo usen. Obviamente entendemos que de fondo hay un interés comercial, entonces la invitación es a que el gobierno se anteponga a eso, porque obviamente eso va a llegar para que el beneficio sea para la gente y eso es un beneficio en salud. ¿No? Sí, exacto. Entonces, esto yo creo que es un tema también extenso que lo podríamos hablar en otro podcast, porque precisamente este tema ético es el que podríamos debatir, porque como es un tema tan nuevo, no hay políticas, no hay reglas para cómo utilizar estos servicios de inteligencia artificial aplicadas en salud, y esto implica muchísimas reglas que habría que poner para utilización de estas herramientas de inteligencia artificial. Sí, es que como hablamos en otros episodios, la inteligencia artificial es algo que está inherentemente desarrollándose ya en muchos otros aspectos, en el entretenimiento, ¿cierto? La salud también lo va a adoptar, pero como el entretenimiento tiene a veces un fin comercial o un fin, bueno, político, ¿cierto? Pero político en cuanto a crear pues una ideología y una filosofía, ¿cierto? Y la salud no debe ser nada de eso, o sea, la salud tiene que ser ajena a todo. Entonces la ética y los principios éticos siempre los tienen que poner abanderando cualquier cosa de inteligencia artificial. Lo que usted estaba hablando, por ejemplo, de que van a hacer digamos, una máquina que permita hacer un triage, ¿cierto? En un servicio de urgencias va a ayudar muchísimo, ¿cierto? Pero que esa máquina realmente como que logre captar esos factores biométricos que den un diagnóstico bueno. Entonces la OMS desarrolló seis principios éticos que están descritos en el documento para aplicar ante cualquier herramienta de inteligencia artificial. Por ejemplo, la telemedicina es una cosa que se está debatiendo muchísimo, porque la telemedicina pretende que el paciente no vaya, sino que se le haga una consulta con un médico desde su pantalla, pero
a mi ver, y no sé, Juan, si usted piense algo parecido, es que el diagnóstico médico no es solo algo visual, es algo táctil, ¿cierto? Hasta oler al paciente es importante. Entonces, si las EPS dejan de garantizarle a la gente la consulta presencial, por decirles vamos a atender, pero va a ser teleconsulta, no me parecería tan bueno. Entonces ahí estamos hablando de la ética. Es que ahí, sí, yo le entiendo a qué va usted, pero ahí digamos que en este último año, en los últimos 2 años que hubo este episodio de pandemia con COVID, yo creo que se mal utilizó la telemedicina, porque la telemedicina está, digamos, diseñada o se utiliza precisamente para alcanzar esos sitios donde son remotos, que son de difícil acceso y que las poblaciones en esa zona no tienen acceso a la salud. Entonces, en ese caso, la telemedicina tendría un factor importante. Por otro lado, yo pienso y soy partidario de que la telemedicina es una gran herramienta que se puede utilizar no solamente de médico a paciente, sino de colega a colega. Está el caso de que, por ejemplo, esté un médico en esa zona remota que no tenga la experiencia en alguna enfermedad cardiovascular específica, entonces tendría la posibilidad de hacer esa consulta con un especialista a través de esta herramienta telemedicina. Podría ser, pero ¿sabes yo qué pienso? Que la telemedicina serviría para algunas especializaciones, para algunas especialidades médicas, por ejemplo, para psiquiatría. Serviría de pronto telemedicina, serviría un poquitico, ¿cierto? Para una consulta externa de psiquiatría podría servir, pero por ejemplo, bueno, no se podría para otras cosas. A mi ver, ahorita ya porque no estamos en pandemia, pienso que hay que trabajarle más a que la gente trate de llegar al médico o el médico llegar allá, pero bueno, la telemedicina es un dilema ético muy grande. Bueno, sí, claro, de acuerdo. Yo creo que este tema lo podríamos hablar en un nuevo episodio de podcast, porque este tema yo creo que los médicos, hay muchos que no conocen sobre telemedicina, qué pros tiene la telemedicina, qué contras tiene la telemedicina, y esto podría ser un tema nuevo de podcast. Por ejemplo, otra cosa que yo había imaginado de la inteligencia artificial, que no quiere decir que toda inteligencia artificial tenga que ser una pantalla, no, sino un parlante, ¿cierto? Que esté programado en un anciano que tenga movilidad escasa, que tenga dependencia para sus actividades de la vida diaria. Se le programe para que el parlante a los horarios le diga: te toca tomarte la hora del medicamento de la hipertensión, te toca tomarse el medicamento de la diabetes, ¿cierto? Con unas lucecitas, con un sonidito que haga que el paciente, como sabemos que los ancianos casi siempre tienen o demencia o tienen artrosis o tienen bajo apoyo familiar, entonces eso le va a él a servir muchísimo para coger al lado en su mesa de noche sus pastas y tomárselas y no generarle a él como una movilidad innecesaria en alguien que sea muy frágil. Pues, por ejemplo. Sí, claro, de acuerdo. O sea, es una de las aplicaciones que podría tener la inteligencia artificial. Bueno, y con eso ya finalizando nuestro episodio de podcast. Bueno, en este nuevo episodio de podcast hablamos de inteligencia artificial aplicada a prevención primaria en salud, beneficios y desafíos de la inteligencia artificial. Este es un pequeño consenso del papel que juega la inteligencia artificial en prevención primaria en salud, y se concluye con esto que la inteligencia artificial puede mejorar muchísimo la prevención primaria en salud, pero se requiere para esto un diseño cuidadoso y específico para la aplicación de inteligencia artificial en servicios de salud. Bueno, y hasta aquí con este nuevo episodio de Médico Blasto Podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast y que hayas aprendido algo nuevo. Si quieres saber más sobre los temas que hemos tratado, puedes encontrar toda la información adicional en nuestro blog. Allí encontrarás enlaces, recursos y consejos útiles para seguir aprendiendo. También puedes visitar nuestro blog, donde publicamos artículos interesantes y actualizados sobre diversos temas. Todos los datos los encontrarás en la descripción de este podcast o en nuestro blog. No te lo pierdas. Si te gustó, por favor denos un me gusta y compártelo con tus amigos, así nos ayudarás a crecer y a seguir ofreciéndole contenido de más calidad. También los invitamos a seguirnos en nuestro blog, donde podrás estar al día con todas las novedades. Muchas gracias por su apoyo y hasta la próxima.